Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas, en las que el principio de funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su volumen. En este tipo de bombas, en cada ciclo, el órgano propulsor genera de manera positiva un volumen dado o cilindrada, por lo que también se lo denominan como bombas volumétricas. En caso de poder variar el volumen máximo de la cilindrada, se habla de bombas de volumen variable. Si ese volumen no se puede variar, entonces se dice que la bomba es de volumen fijo. A su vez, este tipo de bombas pueden subdividirse en bombas reciprocantes y bombas rotatorias. Bombas reciprocantes. El funcionamiento de una bomba reciprocante depende del llenado y vaciado sucesivo de receptáculos de volumen fijo, para lo cual cierta cantidad de agua es obligada a entrar al cuerpo de la bomba, en donde queda encerrada momentáneamente, para después ser forzada a salir por la tubería de descarga. Las bombas reciprocantes se clasifican en bombas de pistón, bombas de inmersión y bombas de diafragma. Bombas de pistón. Son unidades que usan el principio de las bombas oscilantes para producir caudal. Se trata de pistones similares a las de las bombas alternativas, en los que el movimiento de vaivén se consigue mecánicamente a partir de un movimiento rotativo del eje. Están constituidas por uno o varios pistones o émbolos que se mueven dentro de un cilindro con movimiento alternativo de vaivén. Los pistones cilindro actúan de forma que, mientras unos pistones están aspirando líquido, otros lo están impulsando, consiguiendo así un flujo menos pulsante, siendo más continuo cuanto más pistones hay en la bomba. Al igual que las bombas oscilantes, el líquido pasa al interior del cilindro con su carrera de expansión y posteriormente es expulsado en su carrera de compresión, produciendo así el caudal. Según las disposiciones de los pistones con relación al eje que los acciona, estas bombas pueden ser de tres tipos: axiales. Los pistones son paralelos entre sí y también paralelos al eje. Radiales. Los pistones son perpendiculares al eje en forma de radios. Transversales. Los pistones perpendiculares al eje son accionados por bielas. La eficiencia de las bombas de pistones es en general mayor que en cualquier otro tipo, venciendo generalmente presiones de trabajo más elevadas que las bombas de engranajes o paletas. Las tolerancias muy ajustadas de estas bombas las hacen muy sensibles a la contaminación de líquido. Bombas de diafragma. Las bombas de diafragma son un tipo de bombas de desplazamiento positivo que pueden utilizar paredes elásticas, membranas o diafragmas, en combinación con válvulas de retención o check para introducir y sacar un fluido de una cámara de bombeo. El principio de funcionamiento. El funcionamiento de estas bombas de membrana está basado fundamentalmente en la acción conjunta de 4 elementos: un par de membranas o diafragmas, un eje que los une, una válvula distribuidora de aire y 4 válvulas de esfera. El aumento de presión se realiza por empuje de unas paredes elásticas, que varía el volumen de la cámara aumentando y disminuyendo alternativamente. Las válvulas de retención controlan que el movimiento del fluido se realice de la zona de menor presión a una de mayor presión. Las características de las bombas de diafragma son que son muy versátiles. Estas bombas son capaces de manejar inclusive materiales cítricos de una manera confiable y segura. Trabajo libre de aceite y funcionan sin obstáculos. Un funcionamiento en seco. Caudal y altura de elevación regulables. Regulación final de la velocidad y presión. Son usadas extensivamente en trabajos de transferencia y dosificación que refieran fluidos hasta 3.000 galones por minuto. Las bombas de inmersión o bombas sumergibles. Como indica su nombre, es una bomba que se sumerge en un líquido. Las bombas sumergibles contienen un impulsor sellado a su carcasa que permite bombear el líquido en el que se encuentra sumergidas hacia un exterior. La mayoría de bombas de inmersión se instalan en posición vertical. Bombean líquidos con diferentes viscosidades que pueden ser abrasivos y también agresivos.
Gracias a su alto grado de eficacia y las reducidas necesidades de espacio, es fácil su mantenimiento. La mayor ventaja de este tipo de bombas es que se puede proporcionar una fuerza de bombeo significativo, pues no depende de la presión de aire externa para hacer ascender el líquido. Bombas rotatorias. Son bombas provistas de un movimiento rotativo. Estas bombas tienen diversas aplicaciones según el elemento del impulsor. Son adecuadas para líquidos viscosos y para aplicaciones con alta presión en la descarga. Las bombas rotatorias se clasifican en función del tipo de rotor, pudiendo de esta manera tener bombas rotatorias de rotor simple y bombas rotatorias de rotor múltiple. En cuanto a su funcionamiento, atrapan un volumen fijo de líquido y lo desplazan hasta la línea de descarga cuando gira el eje de la bomba, obteniendo una salida de líquido continua. Bomba de tornillo. Constan de un rotor en forma de tornillo que gira en una carcasa adecuada para confinar el fluido y transportarlo a medida que el rotor gira. Se utiliza para bombear fangos o aguas con gran cantidad de sólidos suspendidos. Este tipo de bombas son ampliamente utilizadas en la industria petrolera. Las bombas de tornillo son autoaspirantes, pudiendo elevar en aspiración hasta 8 metros de altura, con un caudal que puede llegar hasta los 25.000 litros por hora y una presión máxima de 12 bar. Las bombas de tornillo tienen diversas aplicaciones en distintas industrias en las que se destacan: industria química y petroquímica, industria de pinturas y lacas, industria de papel y materiales de celulosa, industria de productos alimenticios. Entre las principales ventajas de las bombas de tornillo tenemos que generan un impulso continuo de fluido, evitan por completo daños en los sistemas de tuberías, tienen una larga vida útil, un alto rendimiento, gradual generación de presión y un bajo nivel sonoro. Este es un ejemplo de cómo opera una bomba de tornillo. Como se mencionó antes, se utiliza para aguas con gran cantidad de sólidos suspendidos, como en este caso el agua de un río. Bombas de cavidad progresiva. Sirven para transportar fluidos altamente viscosos. Las capacidades de flujo varían hasta 1860 galones por minuto y la capacidad de presión hasta 6.2 megapascales. Pueden manejar gran cantidad de fluidos, tales como agua, corrientes con altos contenidos de sólidos, líquidos altamente viscosos, fluidos abrasivos, tales como corrientes de carburo de silicio o piedra caliza, farmacéuticas como shampoo y crema para la piel, corrosivos como soluciones de limpieza y fertilizantes, y alimentos tales como compota de manzanas y hasta masa de pan. También son utilizados en la industria petrolera para extracción del petróleo. El estator y el rotor no son concéntricos y el movimiento del rotor es combinado, uno rotacional sobre su propio eje y otro rotacional alrededor del eje del estator. La geometría del conjunto es tal que forma una serie de cavidades idénticas y separadas entre sí. Cuando el rotor gira en el interior del estator, estas cavidades se desplazan axialmente, desde el fondo del estator hasta la descarga por succión, de manera que se tiene un desplazamiento positivo en cavidades progresivas. Entre las ventajas principales de las bombas de cavidad progresiva tenemos una habilidad para transportar fluidos altamente viscosos y con altos contenidos de arenas, tolerancia a altos contenidos de gas libre, ausencia de válvulas evitando el bloqueo o desgaste de partes móviles, bajos costos de energía, bajo mantenimiento, instalación simple, equipos en superficie pequeños y baja emisión de ruido. Este es un ejemplo de una bomba de cavidad progresiva utilizada para el bombeo en un pozo petrolero. Está diseñada para trabajar a 3.000 metros de profundidad, con una potencia de hasta 200 caballos de fuerza. Esta bomba da un flujo constante de 1.000 metros cúbicos por día. El fluido de la zona productora fluye hacia la bomba a través de perforaciones debajo de la misma. Una bomba de cavidad progresiva se compone de dos partes, de un rotor y un estator. El fluido es impulsado hacia la superficie dentro de las cavidades formadas entre el rotor y el estator cuando el rotor gira.
Bombas de engranaje. Este es un tipo de bomba de desplazamiento positivo muy utilizado en la industria. Se caracteriza por las partes que la componen como sus dos engranajes acoplados, el uno impulsor y el otro conducido, un puerto de entrada y otro de salida. Este tipo de bomba produce el caudal al transportar el fluido entre los dientes de dos engranajes acoplados. Uno de ellos es accionado por el eje de la bomba motriz y este hace girar al otro libre. La bomba de engranajes funciona por el principio de desplazamiento. Un piñón es impulsado y hace girar al otro en sentido contrario. En la bomba, la cámara de admisión, por la separación de los dientes en la relación se liberan los huecos de dientes. Esta depresión provoca la aspiración del líquido desde el depósito. Los dientes llenados transportan el líquido a lo largo de la pared de la carcasa hacia la cámara de impulsión. En la cámara, los piñones que engranan transportan el líquido fuera de los dientes e impiden el retorno del líquido. Por lo tanto, el líquido de la cámara tiene que salir hacia el receptor. El volumen de líquido suministrado por revolución se designa como volumen suministrado. Este tipo de bombas desarrollan presiones de entre los 1500 a 4000 psi y caudales de 4 a 190 litros por minuto. Son equipos para bombear fluidos corrosivos y no corrosivos a una eficiencia hidráulica máxima. Bombas de paletas. Las bombas de paletas cuentan con un conjunto de aletas con cinemática radial. El rotor es un cilindro hueco con ranuras radiales en las que oscilan o deslizan las aletas. Este tipo de bombas están compuestas por una entrada a la bomba de paletas, la salida de la bomba, un cuerpo de la bomba, la cámara de trabajo, las paletas, un rotor y el estator. El rotor está colocado de forma excéntrica respecto al eje del cuerpo de la bomba. Las aletas realizan durante la rotación del rotor movimientos alternativos o de va y ven respecto al rotor. Las paletas se aprietan con sus extremos a la superficie interior del estator y deslizan por este. El producto llena la cámara de trabajo entre dos paletas vecinas y las superficies correspondientes del estator y del rotor. El volumen crece durante el giro del rotor, hasta alcanzar un valor máximo. Después se cierra y se traslada a la cavidad de impulsión de la bomba. Al mismo tiempo se inicia el desalojo del líquido de la cámara de trabajo en una cantidad igual a su volumen útil. No tiene el mismo grado de hermeticidad con otras bombas rotativas. Esto se puede mejorar aumentando el número de paletas. La capacidad puede variar desde 0 hasta un valor máximo variando la posición del rotor con respecto al anillo del álave y la estructura. La capacidad de presión va de 2000 a 4000 psi. Aquí podemos observar una bomba de desplazamiento positivo de paletas real. Se puede apreciar las partes de la bomba como el rotor, las paletas, que se encuentran adjuntas a dicho rotor mediante un resorte en la parte baja de las paletas, el estator que rodea al rotor que se encuentra dispuesto de una forma excéntrica. La paleta inicia el proceso de transporte en la parte superior. En este punto se encuentra la división entre el inicio y el final de cada ciclo de transporte. Pasando la paleta por la abertura de la entrada, empieza a generarse un efecto de succión causado por el volumen entre la paleta y la superficie interior del estator. Este volumen se llama cámara de trabajo, que se llena con el líquido. Llegando la paleta a la abertura de descarga, el líquido queda entregado al sistema de la tubería hidráulica de descarga. La paleta llega otra vez a la parte superior.